Okay, good evening, everyone. I hope that you are doing well. We're going to start our class, okay? Our class today is going to be about the second term, okay? We're going to see some activities. We're going to see what we have to do in the second term. We're going to talk about the collaborative project, the activities that you have to do for this second term, okay? So we're going to start our class right now. First of all, I just want to ask you, do you have any questions according to the platform, according to something about the platform, something specific about the platform, okay? Entonces voy a iniciar nuestra clase del día de hoy. Específicamente hoy vamos a hablar en detalle del uso de la plataforma, del segundo corte, todas las actividades que tenemos para el segundo corte y obviamente el proyecto colaborativo de la segunda fase del proyecto colaborativo, pues que es una nota muy importante. Entonces, today we're going to talk about this in our session today. So, I don't know if you have any questions. No sé si hay preguntas o inquietudes. Recordarles que, pues, básicamente el día de ayer, yesterday, June 14, we just start our second term, ¿cierto? Ayer iniciamos nuestro segundo corte. Va básicamente de junio 14 al 18 de julio, ¿cierto? Va de junio 14 al 18 de julio este segundo corte. Esas son las fechas, June 14 to July 18. And we just start. Before we start, recordarles que pues básicamente iniciamos segundo corte, que ya están sus notas subidas en Génesis de primer corte. No sé si ya tuvieron la oportunidad de revisarlas, de mirarlas, la nota como tal. En caso de que tengan alguna duda, inquietud, por favor escribirme un mensaje por mensajería del aula. And that's it. I don't know, do you check these grades? ¿Se chequearon estas notas y las vieron, chicos? No, teacher. Sí, teacher, yo Yes? justamente tengo una pregunta, teacher. Yes, Kelly. Porque en el segundo, dice segundo corte y me aparece como una nota rara, como cero, ¿Cómo? más o menos, como cero. Es Entonces, que se me segundo hizo corte raro. hasta hoy iniciamos, ¿no? O sea, solo te debe estar tu nota del primer corte. Obviamente segundo y tercer corte te aparecen cero, pues porque no se ha hecho, ¿no? No, es que dice, no, perdóname. Ok, sí, qué boba. Tienes toda la razón, profe, qué pena. O sea, No te preocupes, solo efecto debe del aparecer lo del cansancio. primer corte o primer parcial, como dice la nota. Entonces te va a aparecer obviamente la nota que sacaste de este primer corte, del primer corte que ya pasó. Y segundo y tercer corte, pues obviamente pues no te va a aparecer todavía nota, ¿listo? Entonces hasta que pues terminemos como tal todo, segundo corte después del 18 de julio y tercer corte pues después del examen final, después de agosto 21, ¿listo? Gracias, profe. Diga, yo me la culpa al cansancio y al frío. Gracias, profe. Don't Qué pena. worry, okay, I understand. Okay, someone else? I don't know if someone else have questions according to this. No sé si alguien más tiene dudas, preguntas, inquietudes sobre las notas. Es también importante, y esto lo voy a mencionar en español, y hoy pues voy a hacer harto uso del español in this class. Hacer harto uso del español, pues porque quiero que quede todo súper claro, lo del uso de la plataforma, es hacer una explicación muy minuciosa nuevamente de la plataforma. Recordarles que pues ya las actividades, obviamente, como les envié por mensaje de aula, que las actividades que ya se hicieron después del 14 de junio, después de ayer, ¿sí? Porque se cerraba el 13 de junio a medianoche, que ustedes hicieron ya de ayer para, pues, hacia acá, ya esas actividades no se tendrán en cuenta. Sin embargo, es importante que como las unidades van en cadena, sí o sí ustedes tienen que hacer, digamos, alguien que no haya hecho las actividades de, no sé, de primer corte que en la unidad 1.3 no te va a dejar pasar a la unidad 2.1, ¿sí? No has hecho todas las unidades, entonces tengan esto muy presente porque las unidades van en cadena hasta que ustedes no completen todas las actividades de primer corte, no los va a dejar pasar a segundo corte. Sin embargo, esas actividades, el plazo máximo era hasta el 13 de junio, por lo tanto no se tendrán en cuenta para, pues, para segundo o tercer corte, entonces eso es muy importante que lo tengan en cuenta, ¿listo? If you have any questions, I'm going to just say it again. Perdón que sea tan incisivo en esto, pero si tiene alguna pregunta, duda, inquietud sobre la nota, sobre alguna queja, inquietud, por favor envíenme un mensaje por mensajería del aula y pues podemos revisar nuevamente la nota. ¿Listo? De primer corte. Questions according to this? Questions? No questions? All right. Otra cosa importante, antes que se me olvide, la asistencia a estas clases es súper importante. Ya coordinación nos envió, por eso siempre se hace un
un Google Forms al final de la clase, ustedes tienen asistencia, ustedes escribieron esta materia en este horario, entonces es importante que ustedes asistan a las sesiones. Las personas que no asisten a las sesiones, yo normalmente les envío un mensajito, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué no asististe? Cuéntame. Bueno, algunos me responden, otros no, pero sí es muy, muy importante que asistan a las sesiones de clase, pues porque ahí se ve como tal, como les digo, se ve como el proceso que ustedes han tenido, una persona pues que obviamente haya perdido el primer corte, no haya hecho unidades, no haya hecho proyecto colaborativo y no asista a estas sesiones, entonces eso quiere decir que ese proceso pues obviamente está cortado. Entonces es muy, muy importante también que asistan a las sesiones virtuales, que asistan a esta sesión como es nuestra clase como tal, todos los martes 8:30, y que aparte de eso, en caso esas sí no son obligatorias, que ustedes quieran asistir a las tutorías de los martes y los sábados, pues también es una opción que ustedes puedan asistir para reforzar algún tema, algo que no hayan entendido o algo así, ustedes pueden entrar a esas sesiones. Entonces es muy, muy importante, pues porque he tenido varios mensajes, profe, la asistencia me afecta la nota. Profe, la asistencia, ¿qué pasa si yo asisto? Recuerden, si ustedes no llenan la asistencia de Google Forms, yo siempre descargo como tal la asistencia de Meet, de los que entran a esta reunión, pero yo también miro, por ejemplo, hay personas que entran solo 1 minuto, 5 minutos a clase y se van. Entonces, tengan presente que la clase es de 1 hora y media, pues por lo menos yo espero que estemos más de 1 hora en la clase, ya que se tocan temas muy, muy importantes, que participemos, que pues obviamente aprovechemos este espacio para desarrollar esa competencia comunicativa y esa habilidad de hablar, pues porque no tenemos otra oportunidad, ¿cierto? Las clases, normalmente las unidades es de listening, de writing, de reading, ¿cierto? De otras habilidades, pero el speaking es este espacio, entonces por eso yo insisto mucho en que pues entren a la clase, que participen, que activen sus micrófonos, entonces esto es para que lo tengan en cuenta, ¿listo chicos? Entonces que la asistencia pues obviamente voy a ser más incisiva en este segundo y tercer corte, en cuanto a la asistencia, en cuanto al reporte, pues porque digamos si ya no vemos que las personas no están asistiendo como tal, ya se va a hacer obligatorio que asistan a las tutorías, ya sea los sábados o los martes. Entonces recuerden que ustedes escribieron esta clase en este horario específico, que ustedes podían escoger un horario pues de varios horarios que había. Entonces, pues por eso es la importancia de la asistencia a esta clase virtual. All right. I don't know if you have questions according to this. No sé si hay preguntas sobre esto, sobre lo de la asistencia, sobre el tema de la asistencia. No questions? No? Okay. So we're going to start our, yes? Ingrid? No, teacher. No? Okay. Just activate your microphone. Si hay preguntas, dudas, recuerden levantar la manito. Yo voy a estar muy pendiente. Hoy va a ser un poco más, como les digo, explicación de plataforma, explicación de ese proyecto colaborativo. Pues para revisar como el paso a paso. Okay, so I'm going to start just sharing my screen. Just hold on a second. Voy a empezar a compartir pantalla. And we just start our session today. So let's start. Just hold on a second. Okay. Okay, ¿ya pueden ver mi pantalla? Can you see my screen, guys? Yes, teacher. Yes, teacher. Good. Okay, so we're going to start. Okay, this is English Level 2, and your tutor, Alexandra Lopez Ruiz is my name, and we're going to see these topics. First of all, we're going to see the platform exploration about the second model, okay? We're going to see the second module dates. Like I said before, it's going to be June 14 to July 18. We're going to talk about the forms. We're going to talk about percentages and units assigned, okay? For example, this week is week number 6. We're going to talk about the collaborative project phase 2. We're going to talk about virtual tutoring, virtual sessions, and virtual tutoring classes. Okay, we're going to talk about recording classes, some recommendations, and finally, if we have time, we're going to talk about who used and who did you. That is questions with and without auxiliaries, okay? So we're going to start seeing our topic about level 2. Entonces, como les decía, we're going to just talk about a platform exploration. Voy a hacer una explicación de la plataforma, muy minuciosa de la plataforma. Vamos a mirar las fechas del segundo corte, que van de junio 14 a julio 18. Vamos a hablar un poquito de los foros que tenemos por ahí, los porcentajes y las unidades pues asignadas pues para este corte. Vamos a hablar un poco del proyecto colaborativo y todo lo que tiene que ver con las sesiones virtuales, ya sea
esta clase que son las virtual sessions, ya sea el virtual tutoring que son las clases de martes y sábados, bueno, no clases, sino como refuerzos, básicamente, sesiones de refuerzo, y las clases grabadas, que son estas clases que nos quedan grabadas, algunas recomendaciones, y si nos queda un espacio, miramos algo del tema que nos acompaña esta semana, que es who use and who did you, all right? So, we're going to start level 2, okay? This is level 2, we're going to just see our second model. Entonces, denme un segundo, voy a empezar por acá. We're going to just see our units. I'm going to start just seeing as a student. Just hold on a second. All right, so first of all, okay, entonces de acuerdo a la exploración de la plataforma y entonces esto sí lo va a hacer en español, pues para aquellos estudiantes que no puedan asistir, que aún están teniendo problemas con la plataforma, entonces recuerden que ustedes, pues como ven la plataforma, tal cual como se ve en este momento en pantalla, ok, tenemos varios botones, el principio es el welcome, que es como la casa, ok, acá están pues obviamente los botones, están los mensajes, los botones verdes de la mitad, los botones de la parte derecha, ok, que pues ahí están los ebooks, los libros electrónicos, bueno, todos los botoncitos que ahorita vuelvo y explico esto. Y estamos obviamente con las unidades en la parte superior, donde ustedes ven después del welcome, tenemos first module, primer corte, second module, segundo corte y third module, tercer corte, por decirlo así, pues primer módulo, segundo módulo y tercer módulo, pero pues nosotros lo vimos entre cortes, entonces first module es el primer corte que ya pasó, ¿no? Que donde tuvieron que haber realizado todas y cada una de las unidades. El segundo corte, que es el que empezamos pues el día de ayer, ¿cierto? Que ya hemos estado realizando la unidad 2.1, ¿cierto? Hasta el 20 de junio, ¿cierto? Y así sucesivamente, este corte va hasta el 18 de julio, el segundo corte. Y ya el tercer corte, pues es lo que ustedes visualizan aquí como tal, ¿listo? Entonces siempre vamos a ir así es como los vamos a visualizar. Vuelvo y pues insisto en lo mismo, recuerden que hoy empezamos segundo corte, ayer empezamos segundo corte con la unidad 2.1, pero en caso de que usted no haya realizado las actividades de primer corte, es decir, que haya quedado en la unidad, por ejemplo, 1.3, no vas a poder llegar a segundo corte y empezar a hacer la realidad 2.1. ¿Por qué? Porque las unidades van en cadena, por lo tanto, no los va a dejar avanzar hasta que ustedes completen todas las unidades de primer corte y ahí se los va a dejar pasar a segundo corte. Es decir, por ejemplo, si yo quiero hacer la unidad 2.2 no me va a dejar porque me dice completa el 80% de la actividad anterior. All right, entonces esto ténganlo muy, muy presente. En caso que tengan dudas, inquietudes, recuerden que no estoy viendo el chat de la reunión, pueden activar su micrófono e interrumpirme. No sé por qué por acá me aparece como si algo hubiera pasado, bueno, I don't know. All right, so, recuerden eso, entonces es para que lo tengan muy, muy presente. En cuanto a el uso de la plataforma. Entonces, lo que les decía, entonces en la parte superior encontramos las unidades, los botones verdes acá en toda la parte del centro y en la parte lateral derecha, cuando yo les envío los mensajes, por favor, está en la parte lateral derecha, en el botón lateral derecho, se refiere a la parte derecha de la pantalla, a estos botoncitos. Entonces, recuerden que para hacer cada una de las unidades, ustedes cómo tienen que ir o cuál es el paso a paso para hacer cada una de las unidades. Entonces, lo primero que hago es revisar el libro electrónico. Entonces, primero reviso el ebook, que es el libro electrónico. Por ejemplo, esta semana estamos en la unidad 2.1, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se llama, profe? Pero no sé cómo se llama porque acá como están es por nombres. Acá, pues, ¿cómo se llama? La unidad 2.1, entonces recuerden que para eso tenemos el Course Agenda, ustedes van acá a la mitad, el botoncito de la mitad de Course Agenda, y aquí van a encontrar cada una, el nombre, la fecha, la semana de todas las actividades. Entonces, primer módulo, por ejemplo, acá, y segundo módulo, que es el que nos compete en este momento, ¿cierto? Entonces, acá, por ejemplo, veo Week 6, ¿cierto? Semana 6, va de junio 14 a junio 20, unidad 2.1, lo que ven ahí, y cómo se llama, básicamente se llama Who Use and Who Did You, ¿cierto? Entonces, lo que hacemos es mirar en el libro electrónico, entonces, ¿cómo se llama la unidad? Who Use and Who Did You. Entonces,
Recuerden, chicos, que no hacer las unidades de una, pues como yo lo digo, no hacerlas en seco de una, ir a hacer la unidad, sino primero revisar el libro electrónico. Yo siempre cuando les envío básicamente las tareas de la semana, siempre les digo que por favor revisen siempre el libro electrónico. Al libro electrónico me refiero al primer botón que ustedes encuentran a mano derecha donde dice ebooks. Se ubican en la semana o el nombre pues, que tenga la unidad. En este caso la unidad 2.1 se llama Who Used and Who Did You, ¿cierto? Y vamos aquí, básicamente, abrimos el libro electrónico, usted les va a aparecer esto. ¿Y por qué es tan importante? Porque acá están consignados básicamente el vocabulario, gramática, que ustedes van a hacer en las unidades, ¿listo? O sea, las unidades es como la práctica, por decirlo así, después de que ustedes hayan revisado este material. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué vamos a encontrar? Entonces decimos English 2, Week 6, ¿cierto? Semana 6, y el tema, Who Used and Who Did You. Basically is this. Básicamente encontramos esto. Acá que nos dice, entonces, semana 6, ¿qué vamos a aprender? Lifestyle, childhood, social networks, internet, questions with and without auxiliaries. Entonces, básicamente, entonces, tenemos un tema de vocabulario, ¿cierto? Todo este tema de vocabulario. Y tenemos, pues, básicamente, nuestro tema gramatical, que esta semana es sobre preguntas con auxiliares y sin auxiliares. Entonces, básicamente, por eso es tan importante revisar todo este vocabulario, ¿ok? Who did you? Entonces, acá están algunas de las palabras. Por ejemplo, si estamos hablando de estilos de vida, lifestyle. Entonces, tenemos acá la palabra y la traducción. Entonces, blood pressure, check up, cool down, etcétera, etcétera. Tenemos algunos ejemplos. Entonces, por eso es muy, muy importante. ¿Por qué, chicos? Porque, digamos, si ustedes de una van a hacer entonces, ay, no, profe, entonces ya vamos en el segundo corte, voy a hacer la unidad, no sé. Voy a hacer acá segundo corte, entonces vamos a hacer la unidad. Recuerden que si les aparece la pantalla, porque también me ha pasado, profe, es que no me deja avanzar, mire cómo me aparece la pantalla. Recuerden que si la pantalla les aparece así, sin las bolitas, por decirlo así, sin el progreso de la parte inferior, ustedes tienen que ir a los 3 botoncitos de la parte superior, pues hacerle el zoom, 90, 80, según su computador, y aquí les va a aparecer obviamente cada una de las actividades. Entonces, profe, es que voy a hacer la actividad, pero es que no sé qué hacer. Entonces, si no he revisado como tal el vocabulario del libro electrónico, entonces va a ser mucho más complicado para mí empezar a hacer esta actividad. ¿Ok? Entonces dice, look at the pictures, click on the 3 different items you can see. Bueno, de pronto bueno, pues porque es según lo que yo vea que puedo hacerlo, ¿cierto? Pero pues hay algunos que sí específicamente, por ejemplo acá, drag and drop the squares pieces on the board into the correct column to organize a sentence. Entonces me dice, bueno, seleccione las piezas para, de la columna correcta, pues para organizar pues, básicamente la oración. Entonces, si yo voy a hacer este ejercicio, entonces yo, bueno, voy a ir señalando, pero si yo no he visto el vocabulario, si no he visto la parte de gramática, muy posiblemente me va a quedar mal y tengo que hacerlo una y otra vez. Claro, es más fácil revisar el vocabulario, internalizarlo, mirar, conocerlo, y después ahí sí venir a hacer la unidad, obviamente. Entonces, por eso es tan importante el libro electrónico. Entonces no hagan las unidades en seco, siempre miren el libro electrónico. Entonces ya saben, en el primer botoncito que ustedes encuentran a mano derecha donde dice ebooks, allí podemos descargar el libro, le damos clic, Who Used, Who Did You, ahí les aparece el libro electrónico donde encuentran toda la parte de gramática y vocabulario. Segundo botoncito, ¿para qué nos sirve? El segundo botoncito son las videoclases, que es otra cosa importante también antes de hacer las unidades. Es, como su nombre lo indica, es una clase, una grabación. Básicamente es una grabación donde nos explican varios temas según la unidad. Entonces, por ejemplo, acá básicamente son temas gramaticales. En la segunda unidad, entonces ustedes van, acá dice second module, ¿cierto? Segundo módulo. Y vamos a la unidad 2.1, que es la de esta semana. Acá, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una videoclase sobre algún tema específico. Si ustedes clican ahí, les va a aparecer el videito de YouTube, ¿cierto? El videito de YouTube. Denme un segundo porque yo no activé el micrófono. Just one second. No, audio, creo que no les activé el audio. Entonces, ustedes también pueden mirar el video, pues obviamente, que aparece desde allí, ¿listo? Entonces, que aparece desde allí, según la videoclase que pues aparece allí. Entonces,
si le dan play, questions with and without auxiliaries. Hello everybody, welcome to this video class. My name is Nicole and today we're going to talk about questions with and without auxiliaries. Those questions are called subject and object questions. Entonces acá la profesora nos explica de qué trata pues obviamente el tema gramatical que es questions with and without auxiliaries. Bueno, nos hace una explicación, una breve explicación del tema gramatical, entonces también es importante que ustedes miren esas videoclases antes de hacer la unidad. ¿Listo? Entonces para eso es el segundo botoncito donde está video classes. ¿Listo? Y el tercer botoncito son los botoncitos de juegos, de games. ¿Listo? Entonces acá los juegos, como lo veníamos, pues como siempre lo he dicho, los juegos es una cosa más para la práctica, es una cosa más interactiva para que ustedes pongan en práctica básicamente ese vocabulario que ustedes han aprendido, esas expresiones que ustedes han aprendido, los ponen acá en práctica en los juegos. Entonces básicamente es hacer los juegos del segundo corte, second module, por ejemplo el childhood, ¿cierto? Sobre la niñez, sobre vocabulario, sobre parques, etcétera, etcétera. Entonces básicamente es que ustedes pongan en práctica ese vocabulario que ustedes han visto durante la unidad y acá lo puedan pues poner en práctica, hacerlo de una forma más interactiva, más amena. Entonces para eso es el enlace de los juegos. Entonces que puedan hacer cada uno de los juegos del segundo corte. Entonces para eso es ese botoncito de juegos. Y después de que hice, bueno, los juegos, las videoclases, bueno, sobre todo el libro electrónico y la videoclase, ahí sí me remito como tal a la unidad a realizar cada una de las actividades de la unidad. ¿Listo? Este es el botoncito de juegos. El cuarto botoncito es el Collaborative Project, que ahorita ya voy a andar sobre eso. Entonces ya estamos en la fase 2, recuerden que ya estamos en la fase 2 del proyecto colaborativo y pues ahorita pues vamos a entrar pues a profundizar un poco más lo del proyecto colaborativo, pues para responder los foros, de qué trata nuestro proyecto colaborativo, etcétera, etcétera. El quinto botoncito donde dice Virtual Tutoring, entonces aquí que encontramos, acá encontramos pues básicamente todas las clases, ¿cierto? Entonces Virtual Sessions, o sea, nuestra clase como tal, ¿cierto? Entonces acá pues ustedes les debe aparecer así, entonces que entren todos los martes, por favor clique aquí, ustedes cliquean ahí, obviamente, y van a estar en esta sesión de los días martes. Obviamente estoy mirando otra sesión de mañana, pero pues acá ustedes cliquean y les va a aparecer las de hoy, las del día martes. También tenemos un espacio de Virtual Tutoring y de pronto hay personas que se crean confusión con esto. Recuerden, la clase de los martes 8:30 es nuestra clase con nuestra NRC para hablar del proyecto colaborativo, para reforzar temas. Pero también tenemos unas tutorías virtuales, como su nombre lo dice, tutorías para reforzar algunos temas, ¿listo? Reforzar, afianzar algunos temas de pronto algo que no les haya quedado claro, y esos son los mensajes que yo les envío, que cuando son los martes de 5:30 pues a 9 de la noche, pero yo les digo que hasta las 8:30, pues porque a las 8:30 es nuestra clase, y los sábados de 1 a 5 de la tarde. Entonces recuerden, entran a Virtual Tutoring, ahí donde está básicamente la personita con los headphones, donde está la persona con los audífonos, cliquean aquí y esas son las sesiones virtuales de los martes y los sábados. También aquí que encontramos las recording classes, eso es muy importante, estudiantes que no hayan podido ingresar a las clases por X o Y razón, que me tocó trabajar hasta tarde, algún problema personal, I don't know, ok, something, no pude ingresar a la clase, entonces recuerden que para eso son, esas clases quedan grabadas, entonces la idea es que ustedes revisen los videos en caso de que no hayan podido asistir. Entonces las clases están, pues obviamente yo voy colocando pues desde la última, entonces acá aparece de últimas la video conference number 5, ¿cierto? Que fue la de la semana pasada. Acá la fecha, entonces muy posiblemente ustedes van a ver que es junio 8, que es sobre el futuro, y hay una breve descripción pues de lo que se hizo en la clase. Entonces acá van a encontrar todos los videos de todas las clases que hemos tenido hasta la fecha. Entonces por eso es tan importante el Virtual Tutoring. Obviamente eso es para las personas que no puedan asistir. Si ustedes pueden asistir a la sesión, si ustedes pueden participar, obviamente es mucho mejor, por eso el tema de la asistencia es tan importante. Entonces eso es el Virtual Tutoring. ¿Qué más encontramos por acá? Encontramos el test. Bueno, el test ahorita pues no está disponible, obviamente porque el examen final es hasta agosto 21 y la autoevaluación yo ya les indicaré cuándo la hacemos.
Está lo de los participantes, el botoncito a mano derecha de Participants, que son pues básicamente los nombres de todos los compañeros que están en esta clase de inglés, ¿cierto? A qué grupo pertenecen, ustedes pueden mirar a qué grupo pertenecen, ¿cierto? Y ahí pueden mirar la información, correo electrónico de cada uno de sus compañeros. Al final tenemos también el botoncito con la hojita y el lápiz, que es rating, ¿cierto? Que son las notas, que esto es también muy importante, ¿ok? Para que ustedes vayan mirando cómo van sus notas con respecto a la realización o al desarrollo de cada una de sus unidades. Entonces, por ejemplo, acá yo ya realicé todo lo de la unidad 1 de la primer corte, entonces obviamente me va a aparecer la nota 555 o 100, o bueno, el porcentaje y la nota. Y así sucesivamente me va a ir apareciendo, pues obviamente en segundo corte, miren, no me aparece, pues me aparece todo en 0 porque no he realizado las actividades de segundo corte. Entonces esto es muy importante que ustedes lo tengan presente. Acá les aparecen sus notas, acá ustedes pueden revisar pues qué porcentaje tienen. A veces, profe, no me deja pasar a la siguiente unidad, no sé qué pasa. Y lo que pasa es que si usted no tiene correctamente más del 80%, no lo va a dejar pasar a la siguiente unidad. Es decir, yo hice correcto, no sé, el 70% de la unidad 1.3 o 2.1, no sé. No me va a dejar pasar si yo no realizo el 80% correcto de las actividades. Entonces, la plataforma está diseñada así, entonces, para que hagan más del 80% correcto, para que te deje pasar a la siguiente unidad. Esa es la parte de ratings que pues estoy hablando en este momento. ¿Listo? ¿Qué más tenemos acá en el uso de la plataforma? Y sé que muchos ya de ustedes dirán, ay, pero profe, eso ya lo sabemos, sí, pero hay algunos que todavía no tienen claro el uso de la plataforma, para qué es cada botón, entonces por eso esta explicación muy minuciosa, pues obviamente nuevamente la plataforma. Listo, ¿qué más tenemos después de los botones de la parte lateral derecha? Tenemos los del centro, cuando yo les digo, por favor, diríjase al botón verde mensajes. Se supone que son los botones centrales, que son estos son los botones verdes. Entonces, el primer botón es el de Messages, ¿cierto? Y el de Messages, que nos dice acá, pues básicamente están todos los mensajes que yo les he enviado durante todo este corte, o sea, del primero y hasta la fecha. Entonces, si ustedes se dan cuenta, este es el primer mensaje, Welcome to English 2. Acá encuentran todos los mensajes, absolutamente todos los mensajes que les he enviado a lo largo, pues, de este nivel, ¿cierto? Hasta el mensaje que les envié el día de hoy, donde les indico que sus notas ya han sido subidas en la plataforma, que por favor revisen. Entonces, aquellos estudiantes que ingresaron nuevos, que de pronto no han visto los mensajes o que no les llegan o que los han borrado, I don't know, que quieren ver un mensaje específico, ustedes pueden ir a esta parte de Messages y aquí van a encontrar todos los mensajes que están enumerados, ¿listo? Entonces, por ejemplo, está el de hoy, Messages 26, Genesis Rates, ¿cierto? Entonces las notas de Genesis, donde básicamente si yo lo abro, pues ahí dice lo mismo que les envié por mensajería del aula, es lo mismo, no tienen que revisar esto porque es lo mismo que les envié, pero eso es en caso de que no les haya llegado, no sé, se borró el mensaje y no me di cuenta o lo que sea, ustedes pueden entrar a esta parte y ahí van a encontrar todos los mensajes que les he enviado, es el mismo que les envió por mensajería del aula, vuelvo y reitero. Y ya, básicamente es eso, ¿listo? Entonces, para eso ese botón de mensajes, muy posiblemente hoy o mañana les voy a enviar el mensaje de que, por favor, revisen la grabación del día de hoy, de la clase del día de hoy. Normalmente yo la estoy subiendo al otro día, y si no, esta noche yo trato de subir la grabación, ¿listo? Para que ustedes la puedan ver y puedan obtener la información a aquellos estudiantes que no pudieron estar en la sesión. ¿Qué más encontramos aquí? Encontramos el foro también de Doubts and Concerns, ¿cierto? Entonces, el de dudas y inquietudes, entonces tenemos el primer foro que es el Feel Free to Ask, ¿cierto? Entonces, que siéntete libre para hablar en caso de que haya alguna duda, inquietud, use la plataforma, algún archivo que no sirva, bueno, algo que ustedes quieran hablar, entonces aquí lo pueden consignar, solo le dan responder al mensaje y ya, y ahí pues yo lo puedo mirar, o me envían un mensaje por mensajería del aula. Y tenemos el otro que es básicamente issues, problemas que tengamos, no sé, algún problema que tengamos. Entonces también a este foro pues ustedes también pueden utilizarlo para el desarrollo de las diferentes actividades. Entonces recuerden que también están esos foros abiertos para que ustedes los utilicen. Tenemos otra cosa importante, bueno, acá tenemos lo de General Information. El General Information es sobre
el objetivo general de este nivel de inglés, qué temas son los que se van a ver, qué es lo que se espera, pues que obviamente ustedes al final obtengan después de ese nivel, cuál es el learning outcome, cuál es su, sí, básicamente el objetivo general y qué esperamos cuál sea su aprendizaje, con qué esperamos que ustedes pues tengan al final del nivel, entonces que, no sé, vocabulario sobre hoteles, ¿no? About traveling experience, no sé, entonces acerca de experiencias de viaje, también el uso, por ejemplo, de formas gramaticales como el presente perfecto, que fue lo que vimos, el futuro, bueno, cosas como esas, entonces acá está en General Information, básicamente como el objetivo general de este inglés nivel 2. ¿Qué también encontramos? Encontramos el Course Agenda, como les había indicado antes, entonces la agenda del curso, la cual es súper importante, el Course Agenda, ya que allí están consignadas todas las fechas, actividades a realizar, entonces, profe, no sé qué me toca esta semana, entonces ustedes pueden mirar, semana 6, y aquí cada una de las fechas de lo que les toca realizar. Entonces tenemos week 6, 7, until week 10, ¿cierto? Para el segundo corte que se acaba en julio 18. También acá porque podemos ver los porcentajes, entonces el primer corte que ya pasó, lo de las unidades era el 15%, el proyecto colaborativo 20%, y este segundo corte que vamos a tener, el 13% en unidades de la 2.1 a la 2.5, la autoevaluación que va a ser el 2%, y el proyecto colaborativo que va a valer pues el 20%, ¿listo? Entonces ahí también ustedes pueden visualizar pues como esos porcentajes en el Course Agenda. ¿Qué más tenemos? Tenemos al Scope and Sequence, que esto pues este también es súper importante, ya que aquí miramos básicamente está como consignado todo lo que ustedes pues van a ver o vieron ya del primer, segundo y tercer corte. Entonces acá si ustedes van, entonces todo esto fue de la unidad número del primer corte, ¿cierto? De la 1.5, de la 1.1 a la 1.5, básicamente. Y acá pueden ver todo lo que se desarrolló, se va a desarrollar de la unidad 2.1 a la 2.5. Entonces, ¿qué vamos a ver? Entonces está la función macro, functions micro, grammar, toda la parte de grammar, toda la parte de vocabulary, the listening, the reading y the writing. Entonces, por ejemplo, esta semana que estamos viendo, entonces, who use and who did you, entonces grammar, questions with and without auxiliars, lo que veíamos, ¿cierto? Entonces, preguntas con y sin auxiliar. Vocabulary, entonces, ¿qué vocabulario vamos a ver? Lifestyle, childhood, social networks, internet. Listening, entonces, ¿qué ejercicios de escucha van a encontrar? Entonces, todo va a ser relacionado al social networks. Reading, ¿qué ejercicios van a encontrar? Y writing, entonces, básicamente es como todo lo relacionado, obviamente, en cuanto a las habilidades, lo que ustedes van a ver en cada una de las unidades. Entonces, esto está consignado en el botón o en el archivo de Scope and Sequence. ¿Listo? Eso es sobre el uso de la plataforma. Yo no sé si está claro, si alguien tiene alguna duda, alguna inquietud sobre cómo usar la plataforma. I don't know if you have any questions about this. Please raise your hand. Por favor, levantar la manito. Si hay preguntas todavía sobre este uso de la plataforma. Questions? No questions? ¿Hay preguntas, dudas, inquietudes? No, profe. Listo, entonces está súper claro. Yes. No, señora. No questions, ok. Listo, entonces eso es sobre el uso de la plataforma, pues que era como nuestro primer tema, ¿cierto? Sobre el uso de la plataforma, ese era uno de nuestros temas, ¿cierto? Platform Exploration. Dates, ya sabemos que las fechas del segundo corte van de June 14 to July 18, lo de los foros, entonces lo que ahorita veíamos, lo de los foros de messages, de doubts and concerns, percentages, and we're going to talk about the collaborative project. Entonces recuerden, ese es el segundo módulo, segundo corte, lo de los foros, ¿ok? Genesis Rates, etcétera, todos los del foro de debates, el foro de doubts and concerns, que es el que ven en pantalla. Los porcentajes de percentages, ¿ok? Recuerden que tanto lo de las unidades como lo del proyecto colaborativo tiene un porcentaje pues bastante alto, ¿no? 13% y 20% este corte y el 2% la autoevaluación. Y que esta semana pues estamos en la semana 6, ¿cierto? Que va de junio 14 a junio 20 y que el segundo corte va de junio 14 a julio 18.
June 14 to July 18. All right, so just take into account this. And we're going to talk about the collaborative project. Okay, quiero que hablemos un poquito del proyecto colaborativo. Ya tuvimos el proyecto colaborativo en la primera fase, ok, creo que nos fue muy bien a todos, pues en la parte grupal, creo que no tuvimos pues inconvenientes, todos pues desarrollaron muy bien ese proyecto colaborativo, pues específicamente estoy hablando de este grupo, como tal del grupo de participantes que estamos acá, y pues voy a hablar un poquito de la segunda fase del proyecto colaborativo. Yo creo que ustedes ya saben. ¿Alguien se le activó el micrófono? I'm sorry. Ok, creo que ya. Thank you. Entonces vamos a hablar un poquito del Collaborative Project de la segunda fase, qué es lo que tenemos que hacer, cómo es, bueno, absolutamente todo. Todos ya saben, quiero preguntar, ok, todos ya saben cuáles son sus compañeros del proyecto colaborativo, saben con quién están trabajando, etcétera, etcétera, o alguien que todavía, no, teacher, no sé con quién me toca. Por favor, activar su micrófono. ¿Todos tienen claro quién es su grupo de trabajo en el proyecto colaborativo? Questions? Sí. Sí, Sí, señora. Yes, all right. Ok, good. Alguien que no sepa, profe, no, realmente no sé quién es, con quién estoy trabajando, listo. Creo que todos estamos bien ahí, listo. Entonces, todos saben con quién están trabajando en este proyecto colaborativo, perfect. Entonces, para la segunda fase, entonces recuerden que son los mismos grupos de trabajo que, pues obviamente iniciaron con el proyecto colaborativo. Bueno, en caso de que, profe, realmente yo no sé quién es mi grupo de trabajo, entonces, por favor, entrar por acá, Collaborative Project, listo. Van a Creating My Group, ¿listo? Entonces vuelvo e indico, parte derecha, los botones de la parte derecha, tercer botón de arriba hacia abajo, y ahí dice Collaborative Project. Ustedes ingresan ahí en caso de que no sepan todavía con quién están trabajando, van a ir a la parte de Creating My Group, ¿cierto? Crear mi grupo. Y acá ustedes pueden visualizar todos los miembros del grupo, ¿cierto? Y qué grupos son. Entonces, grupo A, grupo B, y acá están todos los nombres. En caso de que de pronto alguien que no sepa todavía con quién está trabajando, ¿listo? Entonces, ahí están sus nombres, absolutamente todo. Y qué grupo, pues obviamente, a qué grupo pertenecen. En caso de que todavía no sepan con quién están trabajando su proyecto colaborativo. Listo. So we're going to talk about Collaborative Project Phase 2. Entonces estamos hablando del proyecto colaborativo fase 2, ¿cierto? Entonces, bueno, lo primero, ¿qué es el proyecto colaborativo? Entonces, phase, ¿cierto? La última fase hablamos un poquito de los pain points. ¿Alguien me puede ayudar a explicar how was the pain points? ¿De qué era el proyecto colaborativo en la fase 1? ¿De qué trataba un poquito? Alguien que me ayude, que active su micrófono y nos explique un poquito de qué trataba el proyecto colaborativo de la fase 1. Teacher, era básicamente que nosotros escogíamos una ciudad y decíamos como las culturas, perdón, como lo más característico de aquella, o cómo nos deberíamos nosotros comportar más bien en el momento de ir a esas ciudades. Creo que eso fue lo que tratamos. Ok, sí, ok, ¿y qué era Pen Pulse? ¿Sí se acuerdan qué era Pen Pulse? Amigos por correo. Amigos por correo, ¿cierto? Amigos por correo, pero en este caso, ¿qué teníamos que hacer? Como llenar un website, ¿cierto? Que nos íbamos a conocer por una página web y que cada uno pertenecía no a una ciudad, sino a un país, ¿no? Que cada uno tenía un país y que esos países era o Japón, o Brasil, o Japón, o Francia, ¿cierto? Entonces que cada uno tenía un país y eso, ¿cierto? Y que nos íbamos a hacer amigos por correo y que cada quien, como supuestamente, digamos, cada uno tenía un país. Entonces, si mis amigos iban a visitarme a mi país, yo les decía decir qué reglas culturales tenía en mi país y que no, o qué debería o no debería hacer en ese país, ¿cierto? Entonces, deberías quitarte los zapatos, deberías no hacer el símbolo OK en Brasil porque eso es una ofensa, bueno, etcétera, etcétera, ¿cierto? Esa era una parte del proyecto, ¿cierto? Cosas, reglas culturales que deberías o no deberías hacer. También hicimos en la fase 1 que hace cuánto llevas aprendiendo inglés, ¿cierto? En los amigos de cada país.
También teníamos actividades, ¿cierto? Que teníamos que mirar qué actividades hacemos para mejorar el nivel de inglés, porque se suponía que todos estábamos estudiando inglés. Entonces, ¿qué actividades teníamos que hacer para mejorar ese nivel de inglés? Entonces, muchos colocaron, no, pues yo leo libros en inglés, yo escucho música en inglés, etcétera, etcétera. Y la última pregunta de la primera fase era la de por qué era importante, pues, para cada persona, porque era importante para ustedes aprender inglés, ¿cierto? Entonces, no, que por job opportunities, entonces decíamos, no, que por oportunidades de trabajo, que por viajar, conocer otras personas, bueno, alrededor del mundo, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, eso era lo de la primera fase del proyecto colaborativo. ¿Qué pasa en la segunda fase? Entonces, seguimos con la temática también about the pen pals, de los amigos por correo, pero entonces esta es se va a llamar como la experiencia de nuestra amistad, ¿cierto? Entonces, we're going to do the story of our friendship. Entonces, la fase 2 va a ser sobre eso, la historia de nuestra amistad, ¿cierto? ¿Y qué vamos a hacer? Nos va a tocar escribir es una carta, ¿listo? Entonces, vamos a hacer una carta, ¿cierto? Entonces, acá donde vamos, obviamente, a elaborar la carta utilizando, pues, obviamente, una estructura gramatical, usando correctamente la gramática, el vocabulario y puntuación, en donde obviamente ustedes pueden planear, organizar y presentar sus ideas coherentemente, pues, como introduciendo, desarrollando las ideas y terminando la carta. Básicamente como un ensayo, o sea, que tiene una introducción, un cuerpo y una pues, la finalización, la conclusión. ¿Listo? ¿Qué más queremos acá? Participar en cada una de las pues, actividades asignadas, pues, activamente, participar activamente en cada una de las tareas asignadas, ¿cierto? Ahí me refiero a los foros, me refiero a ese trabajo colaborativo acá. Es muy, muy fuerte el trabajo colaborativo que ustedes tengan porque tienen que hacer la carta entre todos. Acá no hay cosas individuales, acá es todos, o que todos tienen que colaborar para el proyecto colaborativo. Y lo último, la presentación pues final es hacer una presentación oral de su experiencia pues sobre ser un amigo por correo, de acuerdo a todo lo que se hizo. Entonces, ¿cuál fue su experiencia de ser un amigo pues being a pen pal, ¿cierto? Un amigo pues por correspondencia, por decirlo así. ¿Listo? Entonces voy a explicar cada una de las fases. Si ustedes ya van a fase 2 del proyecto colaborativo, pues ustedes ya pueden ver pues estas partes, ¿cierto? Entonces, phase 2, the story of our friendship. Entonces voy a ir explicando parte por parte. Entonces, the story of our friendship, entonces decimos que es como la historia de nuestra amistad, ¿cierto? Entonces nos dice instructions and procedure. Entonces acá están las instrucciones y el procedimiento de lo que vamos a hacer para esta segunda fase del proyecto colaborativo. Entonces, ¿alguien me quiere ayudar a leer? Someone who helps me? The teacher just talking a lot. He hablado mucho. Someone who helps me to read. ¿Alguien que quiera ayudarme a leer? I will help you. No one? Yo, profe, ¿dónde? Okay, go ahead. First paragraph, please. El primer párrafo. Okay. In the phase 2, okay. In the phase 2 of this project, your group will write one letter under the title, the experience of our friendship. This letter should have 3 paragraphs with the following information: the introduction of each one of the pen pals and information about their hometowns. Then, the activities down to learn English together and some tips to be a pen pal finally. You will have to include information about England in order to have the privilege of traveling there. Okay, thank you very much. Okay, very good, okay. So, in the phase 2, ¿no es cierto? Entonces, en la fase 2 de ese proyecto, ¿qué tenemos que escribir? O sea, ¿cuál es nuestra meta? Escribir una carta. La carta, ¿cuál es el título de esa carta? The experience of our the experience of our friendship, right? Entonces, la experiencia de nuestra amistad. Okay, this letter should have 3 paragraphs. Entonces, ¿qué es lo principal? Que esta carta tiene que tener ¿cuántos párrafos? 3, ¿ok? 3 paragraphs have to be this letter, ¿ok? ¿Con qué información vamos a tener esa carta? Entonces,
tenemos que tener una introducción, ¿cierto? De cada uno de los amigos por correo, ¿ok? The introduction of one of the pen pals and the information about their hometowns, y la información sobre sus ciudades de origen o su país de origen. O sea, si ustedes ven acá, vamos a tener la continuidad de lo que hicimos en la primera fase del proyecto colaborativo. Entonces, ya sea de Japón, France o Brasil, ¿cierto? De Japón, Brasil o Francia. Y luego, ¿cierto? Las actividades que hicieron pues para aprender inglés juntos y algunas tips to be a pen pals, ¿listo? Algunas tips o algo así pues para ser amigos por correo. Finalmente, en la carta que vamos a mirar, tenemos que incluir información sobre Inglaterra, ¿ok? Para viajar allí. Entonces, ya ahorita les voy a explicar por qué Inglaterra, por qué eso. Entonces, recuerden que ustedes están aprendiendo inglés, que cada uno está en esos países, y la idea es que van a participar en un concurso que van a poder ir a viajar a Inglaterra. Obviamente, todo esto es imaginación. Bueno, entonces, en conclusión, tenemos, o sea, el producto final como tal de la segunda fase del proyecto colaborativo es que tienen que escribir una carta que tiene que tener 3 párrafos. Yo ahorita entro a profundizar un poco más de cómo vamos a hacer esa carta, de cuántos párrafos y cómo lo vamos a hacer. ¿Listo? Segunda parte, video conference. Entonces, participate in the online sessions in which your tutor will explain the second phase of the project and the main characteristics of well-writing letter and topics related with the grammar you have to use during the second phase. Also, in this lesson, you will identify your strengths and weaknesses related to the English skills and correct your mistakes. Entonces, participar en las videoconferencias, en estas sesiones online, donde pues obviamente se va a explicar. Hoy que estoy explicando la segunda fase del proyecto colaborativo, las principales características y obviamente usar una excelente gramática en esa carta. ¿Listo? Sin traductor, sin, obviamente, sin Google Translator o algo que copy-paste, no. ¿Listo? Entonces la idea es que usted se produzca de cada uno de los grupos. Listo. Entonces, la tarea número 1 básicamente es participar en el foro The Story of Our Friendship with 3 individual posts as indicated. Bueno, ahorita ya les explico un poquito más cómo vamos a participar y crear básicamente la carta. Entonces, now you write a letter. Bueno, entonces el foro también está dividido en 2 partes. Entonces ya voy a explicar un poquito de eso. Entonces, bueno, acá ¿qué les cuento? Bueno, la carta, ¿cierto? The Story of Our Friendship, donde va a estar los nombres de los pen pals, de los amigos por correo y sus nacionalidades and the nationalities. El párrafo 1 que tiene que tener, introduce each one of your partners' names and nationalities, write some facts about your hometowns and describe the reasons why being a pen pal is a good experience. Entonces, el párrafo 1 que tiene que tener, entonces básicamente, presentar a cada uno de sus compañeros, ¿cierto? Con sus nombres, sus nacionalidades, escribir algunos facts, algunos hechos o algunas cosas sobre sus hometowns, sobre sus países de origen, y describir por qué ser un amigo por correo, pen pal, es una experiencia buena. Ese es el primer párrafo. El segundo párrafo que tiene que tener, names of tips to keep in touch with a pen pals, ¿cierto? Entonces, básicamente escribir algunos tips o algunas estrategias porque cómo puedo mantener como contacto con mi amigo por correo, cuáles son esas estrategias que uso pues para mantener contacto, keep in touch, ¿cierto? Mantener contacto con mi amigo por correo y escribir algunas actividades que he hecho para practicar inglés y cómo mi inglés pues ha mejorado, ¿ok? So write about some activities done to practice English and how your English has improved. Y el tercer párrafo, básicamente, write relevant information about England, its cultural faux pas, and the places you will visit if you win the challenge. Y el tercer párrafo es escribir información relevante sobre Inglaterra, ¿cierto? Sus reglas culturales o faux pas, lo que veíamos de reglas culturales de Inglaterra, y los places, y los sitios o lugares que ustedes visitarían si ganan pues el concurso. Ahorita les voy a hablar de qué concurso y todo esto. Tarea número 3, básicamente pues hacer la presentación oral sobre su experiencia de ser un pen pal. El estudiante 1 va a hablar de pues básicamente presentar, eso sí va a ser como, esa sí quiero que sea como una presentación en donde ustedes hablen entre ustedes, como un role play, ¿cierto? En donde cada uno va a presentar, entonces este es mi amigo de China, entonces this is Felipe from, perdón, no China, sino Japón, this is Felipe from China,
You can do this and that, or you shouldn't do this and that in that country. This is my friend Maria, she's from France, and you should or you shouldn't, ta, ta, ta. Entonces, un estudiante tiene que presentar a los amigos, ¿cierto? De dónde son, dar información general, no solo de esa persona, sino sobre los países, de cada uno de los países que esa persona escogió. Hay otro amigo, el segundo estudiante, que va a tener que hacer, va a decir las actividades pues, que ha hecho para mejorar su nivel de inglés, su experiencia de ser un amigo por correo. Y el tercer estudiante va a hablar sobre Inglaterra. Básicamente va a hablar sobre Inglaterra, qué es Inglaterra, qué sitios se pueden visitar allá, cuáles son las reglas culturales, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, esa es la segunda fase y ese es como el trabajo final que vamos a hacer del proyecto colaborativo. Ahora lo voy a dividir por partes y cómo vamos a ir desarrollando esto parte por parte. So, ok, guidelines. Antes de ir mirando la parte por parte, entonces, recuerden estas guías, estas guidelines, estas recommendations, ok, que les damos. Entonces, this project must be developed in groups of 3 students, therefore make a wise and careful decision when choosing your partners. Bueno, lo mismo, entonces, el proyecto tiene que desarrollar, pues obviamente se tiene que desarrollar por grupos de 3 estudiantes. Creo que acá no tenemos grupos ni de 2 ni de 1, sino creo que todos los grupos están completos de 3 estudiantes. Recuerden que pues ya con sus grupos de trabajo tienen que hacer una muy buena presentación, pues porque pues vamos a trabajar durante este segundo corte con esos grupos. No pues está permitido pues básicamente desarrollar el proyecto individualmente, ¿listo? Todas las ideas que se expresen durante el proyecto tienen que ser creadas por los estudiantes. All the ideas expressed during the project must be created by the students. Plagiarism could make you feel the project great. Entonces todas las ideas pues que se vean acá tienen que ser creadas por los estudiantes, y más que esto es una carta, chicos, entonces pilas de hacer plagio, pilas de coger cosas de internet y pegarlas acá, entonces trátenlo de hacer ustedes, ¿listo? Entonces traten de, pues somos 3 personas en el grupo, entonces que cada uno le meta la ficha a lo del proyecto colaborativo, ¿listo? Entonces, porque el plagio obviamente, si hacemos plagio, pues obviamente pueden perder la nota de su proyecto colaborativo. El cuarto punto es organize your personal and academic schedule to do the activity purpose on time. Entonces, básicamente es organizar, pues, obviamente, tanto su tiempo, tanto académico como personal, pues, para hacer las actividades propuestas a tiempo, o sea, que tienen que hacer todas las actividades propuestas a tiempo. Y esto sobre todo lo digo, pues, porque sí se van a tener que reunir, sí se van a tener, pues, obviamente, pues, para hacer la carta y esto, pues, porque esto es un trabajo grupal en cuanto a los posts de los foros. Quinto punto, follow the instructions given in each phase appropriately, básicamente seguir las instrucciones. Y sexto, participate in tutoring section in order to get help, guidance and feedback from the tutor. Entonces, obviamente, pues participar en estas sesiones virtuales en caso que tengan preguntas sobre el proyecto colaborativo, o participar en las tutorías, que también allí, pues obviamente los profesores, pues estamos disponibles, pues para ayudarles en caso de que tengan alguna duda, inquietud sobre algún tema gramatical, sobre algo de la carta que no les quede claro. Entonces, para eso son esas tutorías virtuales. ¿Listo? Entonces, esas son como las recommendations, the guidelines about this. Listo. Entonces, ahora sí nos vamos a centrar en el paso a paso del Collaborative Project. All right? Entonces, lo primero es participar en los foros. Entonces, el primer foro, quiero que vayan revisando en sus aulas. Ya todo les debe aparecer en sus grupos el foro, entonces les debe aparecer el foro número 1, el post 1, ¿cierto? El post 2 todavía no, pues no lo he puesto ahí, pues para que no nos confundamos, entonces solo les debe aparecer la publicación número 1. Entonces, ¿a dónde van? Entonces recuerden, van a Collaborative Project y cliquean en esta parte donde está el foro, The Story of Our Friendship, que es la historia de nuestra amistad. Entonces ustedes cliquean ahí, les va a aparecer algo así. Les muestro. Entonces, si yo voy a Collaborative Project, voy a My Pen Pal. Y a mí no me va a aparecer nada. Muy bien. I'm not going to just show, porque yo estoy como estudiante, entonces por eso no me aparece nada. Bueno, pero si voy a Collaborative Project, voy a la segunda fase. Recuerden que ya estamos en la segunda fase. Entonces, The Story of Our Friendship. Entonces van Collaborative Project, la historia de nuestra amistad, The Story of Our Friendship. Oh my God. Denme un segundo porque pues no me aparece nada, I'm sorry.
Good job. Let me see. Quiero que ustedes verifiquen también en sus aulas si ya les aparece el foro y me indiquen si les aparece. Y les debe aparecer este forito. ¿Me indican si les aparece, chicos? ¿Alguien ya ha podido revisar el foro? About post one? Yes, no? Yes? No? Guys? No, profe, aún no, pero entonces estoy refrescando a ver si de pronto es eso. Ok, entonces recuerden, entran a Collaborative Project, ¿cierto? Y ya les debe aparecer el Post One. Ustedes deben visualizar este, ¿listo? La publicación número 1 donde dice The Story of Our Friendship. Recuerden que tienen que entrar por la segunda fase. No pueden entrar la primera porque la primera pues obviamente no va a aparecer, sino es la segunda fase. ¿Listo? Indíquenme por favor si lo pueden ver. Sí, profe, ya aparece. Listo, perfecto. Entonces Sí, ahí que les... Okay, Listo, good. profe, ya. Perfecto. Entonces, ¿qué les va a aparecer? Ustedes cliquean ahí, entonces ahí van a encontrar, ahorita encuentran solo la publicación número 1, que el máximo plazo es hasta junio 20, ¿listo? Entonces hasta junio 20, o sea, hasta el próximo domingo, para que hagan la primera publicación, ¿listo? Y la segunda publicación se va a activar en junio 21, a medianoche se les activa la segunda publicación y esa tienen plazo de entregarla hasta junio 27. Igual como lo hicimos la vez pasada, ¿se acuerdan que habían 2 publicaciones? ¿Y eso para qué? Pues para ir dividiendo el trabajo y que a ustedes les quede más suave y también pues para yo poderles dar una retroalimentación pues efectiva, ¿listo? Entonces, fase 2. Básicamente, entonces, bueno, lo que les decía, participar en alguno de los pues, grupos de las actividades activamente, de los foros participar y de las actividades asignadas y las tareas activamente y básicamente esos son los Learning Objectives, los objetivos de aprendizaje, listo. ¿Qué van a encontrar? Van a encontrar algo así lo que ven en mi pantalla, entonces Post 1, Post 2, el Post 2 no lo van a ver, como les decía, ese Post 2 no les va a aparecer, sino hasta junio 21, ¿listo? A mí ya me aparece pues obviamente pues porque los estoy explicando acá. Y les va a aparecer este Post 1, ¿cierto? Vamos a mirar las fechas antes de ir a la publicación 1, I'm sorry, listo. Entonces, publicación número 1, Post 1, participación hasta el 20 de junio, ¿cierto? O sea, hasta el domingo 20 de junio. La publicación 2 va a ir hasta junio 27, ¿cierto? Hasta ese domingo, se les activa en junio 21 y, y ustedes pueden, pues hasta el junio 27 tienen plazo de participar. Y básicamente acá pues voy a mirar la corrección de esa carta, de la publicación 1, de la publicación 2 corregidos, ustedes pueden mirar pues obviamente esa carta corregida, y nuestra presentación oral, nosotros como tenemos clase los martes, nuestra presentación oral de este proyecto colaborativo va a ser en julio 6, ¿correcto? Entonces va a ser ese martes, julio 6. Entonces así es pues básicamente las fechas para lo del proyecto colaborativo, ¿listo? Entonces, bueno, pero profe, ¿pero qué toca hacer? Eso sí, profe, yo Listo, tengo entonces, tanta información que ya no sé qué es lo que tengo que hacer en la listo, primera entonces, parte. profe, ¿pero qué tengo que hacer? Listo, entonces acá nos vamos. Entonces, así les debe aparecer, ¿cierto? La publicación número 1. Entonces, acá dice fecha máxima 20 de junio. Entonces, voy a leer, voy a explicarlo en español para que quede súper claro para todos. Entonces nos dice, imaginary situation. You and your pen pals are participating in a competition for the best pen pals. The prize is a trip to England, including tickets and accommodation for a week. To participate in the competition, you must write a letter under the title The Experience of Our Friendship. Work as a team, only one person posts this paragraph, but the complete group collaborates on the construction of the written word. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Entonces, esta es una situación imaginaria, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dice? Tú y tus amigos por correo, your pen pals, ¿cierto? Tus amigos por correo, están participando en una competencia que se llama Los Mejores Amigos por Correo, The Best Pen Pals. ¿Cuál es el premio? El premio, ¿cierto? Es
un viaje a Inglaterra. Entonces, ese es el premio que ustedes se van a ganar, van a participar en esa competencia. Y el premio es básicamente un viaje a Inglaterra que incluye ¿qué? Los tiquetes y la acomodación, sí, pues el hotel por una semana. Entonces, ustedes se tienen que ganar ese viaje porque el premio pues está bueno, ir a Inglaterra con tiquetes y el hotel por una semana. Para participar en esta competencia, ¿qué tengo que hacer? Ustedes, o sea, ustedes porque ustedes son un grupo de 3, tienen que escribir una carta que lleve por título la experiencia de nuestra amistad, The Experience of Our Friendship. ¿Qué tengo que hacer? Entonces, como equipo de trabajo, ¿cierto? Ustedes tienen que publicar estos párrafos. Entonces, en el primer post, en la primera publicación, yo solo espero 2 párrafos. Recuerden que la carta tiene 3 párrafos, pero en la primera publicación solo quiere que hagamos los 2 primeros. ¿Listo? Entonces, van a escribir 2 párrafos, ¿cierto? Pero solo una persona. Entonces, esto como es trabajo grupal, solo una persona va a hacer esa publicación, porque se supone que todo el grupo, pues, ayuda a la construcción del trabajo escrito. Entonces, plan de escritura, ¿qué tengo que hacer? Entonces, en la publicación número 1, entonces tengo que subir los 2 primeros párrafos de la carta. El párrafo 1, ¿cierto? Debe tener más o menos acerca de 80 palabras, about 80 words. ¿Qué va a tener el primer párrafo? El primer párrafo tiene que tener, entonces acá dice, paragraph number 1, about 80 words. Introduce each one of your partners, names, nationalities, age, include short facts about each country and why you decided to be pen pals. Entonces tengo que escribir que 80 palabras más o menos aproximadamente, entonces en donde voy a presentar cada uno de mis compañeros. ¿Con qué? Con su nombre, su nacionalidad, la edad, y vamos a incluir básicamente bueno, como hechos cortos de cada país y porque ustedes decidieron ser amigos por correo, porque ustedes decidieron ser amigos pen pals, por correo. Ese es el párrafo 1. El párrafo 2, ¿qué tiene que tener? Igual, vamos a escribir 80 palabras, ¿listo? Donde vamos a nombrar que names son tips o good ideas, vamos a nombrar algunas estrategias o buenas ideas to keep in touch with a pen pal. Include some activities you have done to improve your English communicative skills. Entonces, el segundo párrafo también tiene que tener alrededor de 80 palabras. Y acá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a nombrar algunos tips o algunas buenas ideas o algunas estrategias para mantenerse en contacto. Este keep in touch es una idiomatic expression, ¿ok? Keep in touch, mantener en contacto con mi amigo por correo. Ustedes recuerden que ustedes no se conocen, son amigos por correo. Entonces, ¿qué estrategias ustedes utilizan para mantenerse en contacto con su amigo por correo? Y van a incluir también en este párrafo algunas actividades que ustedes han hecho para mejorar sus habilidades comunicativas en inglés. Recomendaciones, no usar traductores, y en caso que necesiten un diccionario, por favor, remitirse a Word Reference o hay varios diccionarios, pues obviamente online. ¿Qué se va a evaluar en el párrafo 1 y número 2? ¿Qué voy a evaluar? Básicamente que me utilicen correctamente el present simple, el present perfect, el past simple, ¿ok? Y acá les voy a dar un modelito, ¿listo? Entonces, profe, pero no sé cómo hacer esos párrafos, entonces ya les muestro un modelo de cómo puedo hacer ese párrafo. ¿Listo? Entonces, denme un segundo. Por ahí alguien activó el micrófono, no sé si hay preguntas. ¿Questions? Yo tengo una inquietud, profe. Dime. Su merced aquí nos dice, en el párrafo 1, dice que hechos de cada país, es decir, seguimos con los países que venimos trabajando en la actividad anterior. Perfecto. Sí, señora. Sí, claro que sí. Tenemos que seguir con los mismos países. Yo por eso les preguntaba al principio, antes de explicar la segunda fase, que si se acordaban de que era la primera fase, ¿cierto? Que era amigos por correo, que cada uno escogió el país. O sea, seguimos con el mismo cuento, ¿cierto? Seguimos que sí. Porque ahorita para concursar, o sea, con sus amigos se supone que van a concursar para un premio, ¿cierto? Que se van a ganar hacia Inglaterra, que es con tiquetes, con hotel incluido, bueno, mejor dicho. Y que para participar tienen que hacer esta carta, ¿listo? Este es un ejemplo, ¿cierto? Este es un ejemplo de cómo pueden hacer esos párrafos. Entonces, así es como yo quiero que me entreguen el trabajo final, ¿cierto? El nombre dice The Story of Our Friendship, estudiante A, B, C, bueno, etcétera. Y acá están los párrafos que tiene que tener cada párrafo. Pero entonces estamos hablando del párrafo 1, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, este párrafo 1 nos dice,
We are Patricia from Panama, Angela from Italy, and Jimena from Spain. Recuerden que ustedes tienen unos países que tienen que ser Japón, Francia, and Brasil. Japan, France, and Brazil, ¿cierto? Entonces decimos, Patricia is 26, Angela is 31, and Jimena is 22 years old. Brazil is located in South America and is the largest country there. Its official language is Portuguese. Algunas cosas como tips, ¿cierto? De ese país, qué idioma hablan, dónde está ubicado. Entonces, por ejemplo, acá, Italy is located in Europe. Estos son ejemplos que les doy de cómo pueden hacer ese primer párrafo, ¿cierto? Spain is located in Europe, etc. Its traditional dance is flamenco. Jimena has also shared some videos. She's good at dancing. We have been friends for 6 months. Entonces ustedes se tienen que meter en el cuento que son amigos por correo y obviamente que llevan 6 meses de conocerse, que se puede hacer en Francia, que se puede hacer en Japón, que se puede hacer en France, Japan, and Brasil, que se puede hacer en Brasil, porque ustedes están haciendo estas cartas para ganarse ese concurso. Recuerden que están participando en un concurso de ir a Inglaterra, ¿listo? Entonces, el primer párrafo básicamente es la presentación de ustedes, ¿listo? Donde están sus nombres, si ustedes ven acá, de dónde son, ¿cierto? Cada uno sus nombres, de dónde son, y las edades que tienen, y algunos tips, obviamente, de cada país. Entonces, dónde está ubicado, etcétera, etcétera. Ese es el primer párrafo. Por ejemplo, este párrafo tiene 156 palabras. Nosotros decimos que cada párrafo, alrededor de 100, dijimos de 80 palabras, ¿cierto? Entonces, más o menos es algo así. ¿Listo? ¿Está claro el primer párrafo que tengo que hacer? ¿Is it clear? Yes, Pues, it's clear. Ok, está claro. Recuerden que esta publicación, o sea, el primer párrafo y el segundo es para el próximo 20 de junio. Entonces, esa es la primera publicación que tengo que hacer porque ahorita voy a seguir con la 2. En la segunda publicación, el segundo párrafo que tengo que tener. Segundo párrafo, entonces, recuerden que son algunos tips o buenas ideas de cómo mantenerme en contacto con mi amigo por correo. Entonces, vamos a mirar el segundo párrafo. El segundo párrafo del ejemplo, y ya ahorita les digo dónde encuentran ese ejemplo. Entonces, nos dice acá, let's talk about the experience of being a pen pals. Entonces, vamos a hablar de la experiencia de ser amigos por correo. We have different time zones. We have planned a schedule once a week to have video calls through Hangouts, and we prepare some topics to talk about adoptions, advice, aging, aliens, etc. Entonces, dicen acá, pues, básicamente, que hemos planeado, pues, varias actividades que tienen zonas horarias diferentes, ¿cierto? Según esta carta, porque uno es de Italia, el otro es de Francia, bueno, no sé. Y dicen que han planeado pues básicamente horarios para hacer llamadas a través de Hangouts, no sé, Skype, bueno, lo que sea, y que han hablado de diferentes temas, ¿cierto? De adopción, de consejos, de edad, de aliens, bueno. ¿Qué más han hecho? Hicieron un grupo en WhatsApp, por ejemplo, sobre, y hablan todas las noches sobre to tell our polls about our date. Entonces, que básicamente crean un grupo de WhatsApp y pues hablar todas las noches acerca de su día diario, se envían audios, se envían fotos, cosas interesantes que hacen durante el día. Cada semana un miembro del grupo envía las actividades pues para mejorar el nivel de inglés. Entonces, por ejemplo, uno dice, ¿por qué no leemos este libro? Otra actividad puede ser, ¿por qué no memorizamos una canción? ¿Por qué no hacemos tongue twisters, trabalenguas? Bueno, etcétera, etcétera. Entonces recuerden que el segundo párrafo es algo así, ¿cierto? Donde ustedes hablan de su experiencia, sus estrategias que han utilizado para mantenerse en contacto, para ser amigos por correo, ¿cierto? Esa es la primera parte. Y la segunda es de las, básicamente las actividades que han hecho, ¿cierto? Actividades que han hecho para mejorar su nivel de inglés, ¿listo? Entonces el segundo párrafo, vuelvo y repito, entonces tenemos que hacer ideas o estrategias pues para mantenerse en contacto con su amigo por correo y tienen que incluir algunas actividades que han hecho para mejorar su nivel de inglés. Entonces ese es el párrafo 1 y 2 que me tienen que hacer para cuándo. La fecha máxima es, decimos que junio 20. Entonces para este domingo, entonces solo una persona, o sea, obviamente el trabajo es grupal, se tienen que reunir, hacer el párrafo 1, el párrafo 2 y solo una persona hace la publicación. ¿Listo? Solo una persona del grupo hace la publicación, porque la nota de todos, yo ya sé en qué grupo están, etcétera, etcétera. Entonces, solo una persona hace la publicación. Fecha máxima hasta el 20 de junio. All right? Is it clear? Por ejemplo, este párrafo acá de nuestro ejemplo
tiene 137 palabras, ¿listo? Entonces recuerden que es alrededor de 80 palabras, ¿listo? Remember, don't use translator, ¿ok? Traten de no usar traductor, pues porque esto les va a afectar un poco esto. Bueno, otros me dirán, profe, ¿dónde encuentro ese ejemplo? Entonces el ejemplo lo encuentran y yo no sé si lo dejé descargar desde acá, denme un segundito, si no revisamos y si no yo lo subo a nuestro foro, denme un segundo, I'm sorry. Ok, here. Entonces, ¿dónde encontramos esta parte? Entonces, recuerden, ustedes van a Collaborative Project, ¿cierto? Les va a aparecer algo así. Y acá dice una cosa que dice, The Story of Our Friendship Example. Este que dice ejemplo, ahí pueden descargar ese archivo de Word que yo estoy mirando. Pero no lo está dejando descargar como la primera vez, entonces yo lo voy a subir al foro de Messages, ¿ok? Al foro de Messages. Voy a subir ese Word, ¿listo? ¿Se acuerdan dónde es el foro de Messages? Que yo la vez pasada también lo subí, el de la primera fase. Yo lo voy a subir por acá, así como lo hice la vez pasada. Let's see, ¿dónde estaba ese? Mire, acá estaba, archivo de Word Paintball Application Form, entonces hoy mismo le subo este, ¿listo? Entonces va a aparecer acá al final, que va a decir archivo, fase 2, el ejemplo. ¿Listo? Para que ustedes lo tengan, porque no sé si se los deje descargar. A mí no me lo dejó descargar, no sé si a ustedes, chicos. Creo que no. Creo que hay algún problema con la plataforma y no está dejando descargar ese ejemplo. ¿Me confirman, por favor? Dejo. ¿No te dejó? ¿Sí te dejó? No, profe, no dejó. Listo. Entonces en el foro de Messages, ya saben dónde es, ¿cierto? Botón verde, Messages, ahí lo van a encontrar. Listo. Yo ya ahorita ya mismo lo subo. Bueno, ese es el post número 1. La publicación número 2, ¿cierto? Que cuando se activa el 21 de junio, apenas ustedes pues manden el otro, a medianoche se les va a activar este. La publicación 2 es algo muy, muy similar, sino que tienen que hacer es el párrafo 3. Entonces es lo mismo, el mismo título, la experiencia de nuestra amistad. Y en la publicación 3, acá tienen que hacer un párrafo de más o menos de 80 a 100 palabras, donde tienen que escribir sobre qué. You just write about England, include what places you will visit if you win the competition, and what faux pas you must consider in England. Entonces, el párrafo 3, ¿de qué trata? Que es la publicación 2. Entonces, vamos a escribir básicamente de 80 a 100 palabras, vamos a escribir sobre Inglaterra, ¿cierto? Y van a incluir qué sitios usted debería visitar, ¿ok? O que ustedes les gustaría visitar en caso de que se ganen, pues, obviamente, la competencia o este concurso, ¿cierto? Entonces, caso que se ganen este concurso, entonces, ¿qué sitios les gustaría visitar? Y qué faux pas, ¿cierto? Y qué culturas o reglas culturales ustedes tienen que considerar para ir a Inglaterra. Entonces, así como lo hicieron de cada uno de sus países, de Japón, de Francia o de Brasil, lo tienen que hacer, pero en Inglaterra. Y este es un trabajo también grupal. Solo una persona también publica este párrafo, ¿cierto? Este párrafo número 3. Lo mismo, no usar traductores, pues obviamente mirar la página de Word Reference en caso que tengan alguna duda, inquietud sobre about vocabulary, ¿cierto? Y el plan de escritura acá en la publicación número 2 básicamente es pues usar modal verbs, usar verbos modales, usar el future form y básicamente revisar el modelo. Entonces vamos a revisar el modelo también, que es este formatico del párrafo 3. Entonces acá, ¿qué nos dice? Okay, we know about the challenge suggested by Paintball Symphony Letters website. We started to read about Canada and we really enjoyed this culture. Bueno, este es sobre Canadá, pero pues obviamente usted lo tiene que hacer es sobre Inglaterra. Entonces, you must know many things before traveling to this interesting country. Entonces, bueno, tú tienes que saber, pues obviamente, digamos, acá si es Inglaterra, tienes que saber que es un país interesante. Por ejemplo, acá, si es Canadá, por ejemplo, en este ejemplo que nos da de Canadá, por ejemplo, a los canadienses, lo primero es que no los llame a ellos americanos, o sea, les molesta mucho que les digan americanos. Entonces, first, you must not call them Americans, because they are so proud of their country and they are Canadian, porque ellos son muy, muy orgullosos de su país y a ellos les gusta que los llamen canadienses.
usar el transporte público, sentarse, por ejemplo, a la derecha o a la izquierda. Bueno, esto es obviamente un ejemplo porque es sobre Canadá, pero pues ustedes lo tendrán que hacer de Inglaterra. Más abajo ustedes ven acá en el ejemplo, entonces we're going, ¿cierto? En caso de que se ganen el concurso, entonces we're going to visit the amazing landmarks, vamos a visitar pues básicamente como estas partes, sitios turísticos como Toronto, como The Royal Ontario Museum, ¿cierto? El Museo de Ontario, la Galería de Ontario, el Shoe Museum, Museum, los restaurantes, bueno, etc. Entonces recuerden que la segunda publicación, cuando se les active el 21 de junio, el periodo máximo de entregar es el 27 de junio, y es escribir sobre Inglaterra, incluir qué sitios ustedes les gustaría visitar si se ganan el concurso, y qué actividades o reglas culturales tienen que tener en cuenta, obviamente, cuando vayan a Inglaterra. ¿Is it clear? ¿Está claro esto? ¿Claro lo que tenemos que hacer? Recuerden que solo una persona hace la publicación. Recuerden que tiene que ser un trabajo colaborativo, que todos tres tienen que trabajar, todos tienen que ayudar a la carta. And that's it, ¿ok? Esa es la publicación 1 y 2. Entonces, acá vuelvo y digo, entonces, fase 1, ¿ok? I'm sorry, this is just phase 2. I forget to just change this. Entonces, la fase 2, ¿cierto? La historia de nuestra amistad, ¿cierto? Entonces, revisar el ejemplo modelo que ya mismo la subo pues, al foro de Messages. Mirar la rúbrica de evaluación oral y escrito, obviamente, pues la parte escrita, entonces que tengan las 80 palabras, que lo de la gramática esté correcto, el uso del presente perfecto, del pasado, de los modales, bueno, todo esto la rúbrica, que eso obviamente la encuentran también allí, esto, entonces, profe, ¿pero dónde encuentro eso? ¿O cómo sé cómo me voy a evaluar? Entonces, recuerden que la parte de la rúbrica, I'm sorry, this is here, la parte de la rúbrica la encontramos, entran a Collaborative Project, cada uno pues obviamente desde sus textos, y acá en la fase 2, donde está la manito, donde ustedes se entregan como tal, acá, bueno, acá no me la deja ver pues porque estoy como, como profe, pero ustedes se encuentran básicamente la rúbrica de evaluación que se les evalúa, igual que la vez pasada, ¿ok? La parte de evaluación, entonces que se les va a evaluar, la de pronunciación, etcétera, etcétera. Miren, acá ya me dejó ver porque estoy como estudiante, entonces recuerden que se les va a evaluar el language use, el uso del vocabulario, la gramática, la parte de gramática, de pronunciation y el contenido, básicamente el contenido, que si la carta fue desarrollada en detalle, que si tenía pues, la cantidad de palabras pues, que se exigían, bueno, absolutamente todo eso, entonces eso está en la rúbrica acá de evaluación. ¿Listo? Para la presentación oral básicamente es lo mismo, entonces lo que decíamos es como, esta sí es más como una, como les digo, como un role play, ¿cierto? Entonces el estudiante 1, ¿qué va a hacer? Básicamente presenta a sus amigos y da información general sobre ellos. Entonces, como decíamos, la edad, el nombre, etcétera, y de qué es cada país. Es como cada uno de los párrafos, si se dan cuenta en la carta es cada uno de los párrafos, pero haciendo como el role play, ¿cierto? Como una actividad de que, ay, hola, ¿cómo estás? No sé qué. Mira, ella es mi amiga de tal, que ustedes me van a presentar a mí, eso. El estudiante 2 tiene que decir las actividades que han hecho para mejorar el inglés y su experiencia, hacer amigos pen pals y keep in touch y bueno, cómo mantenerse en contacto. Y el estudiante 3 va a hablar sobre Inglaterra, los sitios que debería visitar allá en caso de ganar la competencia y algunas actividades o faux pas, reglas culturales, pues para tomar en cuenta en caso que se ganen obviamente la competencia, ¿listo? Entonces recuerden que esa presentación oral pues la vamos a hacer el 6 de julio, ¿cierto? Que es el martes, el día de nuestra clase, y que tienen que enviarme la carta, o sea, ese trabajo escrito un día antes, es decir, el 5 de julio yo tengo que tener eso arriba, pues para ir revisando, para revisar que todo esté bien, ¿ok? Entonces, enviar el trabajo escrito mínimo un día antes de la presentación oral, es decir, el 5 de julio me tienen que enviar la cartica como tal. ¿Listo? That was about the collaborative project. Yo ya mismo subo, como les decía, esta parte, ¿cierto? Esta parte de la carta para que ustedes miren este ejemplo. Este ejemplo, si ustedes se dan cuenta, tiene otros países. Es que ellos van a ir a Canadá. Recuerden que ustedes van a ir a Inglaterra, ¿ok? Entonces, esto es solo un ejemplo de cómo pueden hacer la carta. ¿Listo?
I don't know if you have questions according to this. No sé si hay preguntas, dudas, inquietudes. ¿Está claro lo del proyecto colaborativo? Is it clear? Questions, guys. Yes, teacher. It's clear. Is it clear? Ok. Si hay preguntas, por favor, levantar la manito. No questions. Listo, todos revisaron y ya les aparece el Collaborative Project, ¿correct? Ya les aparece como tal la publicación del proyecto colaborativo, ¿cierto? Sí, profe. Súper. Ok, thank you. Ok. Entonces creo que ya les aparece, entonces recuerden, fecha máxima 20 de junio, acá estoy como estudiante nuevamente, entonces nuevamente pues hago la tarea, por decirlo así, entonces entro a Collaborative Project, bajo acá, y entro The Story of Our Friendship, y ahí les tiene que aparecer el foro, a mí no me aparece pues porque no pertenezco a ningún grupo, pero a ustedes sí les debe aparecer así, ¿listo? Entonces recuerden hasta el 20 de junio hacer esa publicación, solo una personita hace la publicación, recuerden que solo una persona hace la publicación de todo el trabajo en grupo, recuerden que más o menos es de 80 palabras esa publicación, and that's it. Creo que eso es básicamente sobre la segunda fase del proyecto colaborativo. What else do I have? Bueno, lo de las sesiones sincrónicas, recuerden entrar a las sesiones sincrónicas, así como pues hoy están acá, entonces Virtual Sessions, las tutorías virtuales, digamos, para ese desarrollo de esa carta y todo eso, entonces para que entren a la sesión virtual de este sábado, en caso de que tengan alguna duda, inquietud de que si está bien la carta, etcétera, etcétera, ahí el profesor que esté asignado ese día les puede ayudar, y que las clases obviamente siempre van a quedar grabadas acá, ¿listo? En la parte de Recording Classes. Ok, and what else? La clase siempre es de 1 hora y media. Virtual Tutoring, Recording Class, lo que les había dicho anteriormente, que las clases siempre van a quedar grabadas y alojadas ahí en la plataforma en la parte Recording Classes. Ok, y pues básicamente estas son recomendaciones generales. Ok, siempre mirar los ebooks, ok, los libros electrónicos, mirar las videoclases, ok, hacer los juegos y obviamente realizar las unidades, o sea, el paso a paso es ebooks, video classes and units, ¿ok? Ese es como el paso a paso, libros electrónicos, las videoclases, hacer las unidades, no olviden realizar los juegos, the games, no olviden mirar los ratings, ¿ok? Para mirar sus notas, a ver cómo van. Recuerden que en todo esto entra en el examen final, entonces por eso es tan importante pues que lo hagan muy bien, que lo hagan a conciencia. La self-evaluation, yo les cuento cuando hacemos la autoevaluación en este corte. Lo de la asistencia es súper importante, entonces recuerden asistir a todas estas sesiones virtuales, ya que es muy, muy importante pues para mirar su progreso como tal y su proceso durante pues cada uno de los cortes. Y tener en cuenta lo del proyecto colaborativo, cualquier duda, inquietud, no duden en escribirme por mensajería del aula, ahí voy a estar súper, súper atenta en caso que tengan alguna duda, inquietud, about any topic, acerca de cualquier tema, ya sea proyecto colaborativo, ya sea unidades, ya sea cualquier cosa. Okay. I don't know if you have some doubts or something that is not clear. No sé si hay dudas, preguntas, inquietudes. Voy pasando la asistencia del día de hoy, de la clase de hoy. Y me dan un segundo, de una vez voy a ir subiendo el archivo para que ustedes lo tengan presente. So questions. I don't know if you have questions. Teacher, Yes. yo sí tengo una duda Yes. acerca del pantallazo que te envié de la nota de Génesis de inglés de practicantes, Laura. de participantes, perdón. Sí, señora. Laura Valentina, yo te envié un mensajito, yo no sé si viste tu correo, que no se veía nada. Yo traté de abrirlo y no se veía nada. Yo te mandé un mensajito ese mismo día, pero si quieres ahorita nos quedamos al final y me compartes pantalla y lo miramos, ¿te parece? Sí, muchas gracias, profe. No te preocupes, ahorita entonces si quieres compartimos pantalla y me lo muestras porque yo ese mismo día te mandé un mensaje, te escribí por correo electrónico que yo no veía nada, no visualizaba tu pantallazo, no sé, me decía que era un archivo y no se veía nada. Entonces, para que por favor, ¿listo? Si quieres ahorita nos quedamos y lo miramos. All right. More questions. Okay, you're welcome. More questions. ¿Más preguntas, dudas, inquietudes, chicos? Just hold on a second. I'm going to just give you the attendance.
Bueno, los voy a ir enviando, entonces mientras tanto les voy enviando la asistencia del día de hoy, the attendance list, para que por favor me la diligencien. Recuerden siempre ingresar con su correo de Uniminuto, en caso de que no los deje ingresar por su correo donde dice pues, el correo de Gmail de Uniminuto, y ahí los va a dejar ingresar a llenar su asistencia. No sé si hay más dudas, inquietudes, no se me retiren hasta que yo ya comparta por mensajes. Les voy a compartir de una vez el tema del archivo, con eso ustedes de una vez lo tienen y empiezan a realizar pues básicamente lo del proyecto colaborativo. No duden en activar su micrófono en caso que tengan alguna duda o inquietud, mientras yo voy acá subiéndoles el archivo, ¿ok? Questions? Questions? Creo que no hay preguntas. Okay. Let me see. All right, guys, if you don't have questions, I think I'm going to just upload the file. Voy a subir de una vez el archivo y ya. Yo creo que after you just sign up the attendance list, you can leave the room, ¿ok? Después de que llenen su asistencia y todo eso, ya pueden dejar la sala. Ya voy a subir el archivo. Lo subo de una vez. Cualquier cosa, en caso de que no lo puedan visualizar o algo así, por favor me escriben un mensajito y yo reviso, ¿listo? Después de eso, ya después de que hayan llenado su asistencia, pues tenemos 3 minuticos más, ya pueden retirarse a la sala. Nos vemos la próxima semana. El tema de esta semana, recuerden que es auxiliars with and without, questions with and without auxiliars. Y lo pueden, pues, obviamente, pues, revisar, y si no, entrar a la tutoría virtual del sábado, pues, que se va a hacer la clase sobre este tema específico, ¿listo? Entonces, yo les indico, la tutoría virtual, pues, va a ser este sábado, y la clase de este sábado, básicamente, let me see, va a ser a las 2 de la tarde, de 2 a 3 de la tarde va a ser esta clase este sábado. Entonces, en caso que quieran ingresar, pueden ingresar a la clase del tema de esta semana. And that's it. All right. Thank you very much. Have a good evening. Me quedo con Laura. Gracias, profe. Buenas noches. Okay, bye bye. Gracias, Take care. bye. Okay, thank you. Okay, see you next class. Hasta luego, profe. Okay, bye bye. Thank you. Thank you, teacher. Okay, bye bye. Thank you. Okay, so that was it for today, Laura. I will be with you. Laura, me quedo contigo. I'm going to stop recording. Okay, I'm going to stop recording. Thank you, everyone. Have a good evening. I will see you next class. Bye-bye. ¿Cómo